Bienvenidos a una cápsula más del Festival Internacional de Cine en Ensenada. Yo soy Ale Fernández y hoy estamos platicando con un director seleccionado en el festival. Su cortometraje va a estar aquí el próximo noviembre del 21 al 24. Va a ser Nisei, segunda generación. Él es José Miguel Lino. Hola Alejandra, muchas gracias. Pues muchas felicidades. Nos encanta poderte tener acá como seleccionado en el festival. Y antes de que todo el mundo ya pueda ver este trabajo ya en la pantalla, pues vamos a platicar un poquito de qué se trata. Si nos pudieras decir una entradita hacia la historia. Bueno, Nisei Segunda Generación es una película de cortometraje documental que narra la historia de Iwao Ichikawa, un mexicano de origen japonés que junto con su familia sufrió la segregación racial que impuso México a su comunidad japonesa en Mexicali, Baja California, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo es que llegaste a esta historia? ¿Ya los conocías? ¿Estás relacionado de alguna manera con ellos? ¿Cómo es que te llamó la atención? No, no los conocía. Lo cierto es que tampoco conocía este pasaje histórico y eso es algo que me emociona mucho de haber hecho el cortometraje y ahora poder compartirlo con nuevos espectadores. En mi caso, Mexicali es mi cuna materna y pues desde hace tiempo atrás tenía inquietud de poder filmar ahí. Entonces, pues poco a poco fui buscando y procurando esa oportunidad, delineando qué podía hacer. Me decidí por hacer un cortometraje, después lo aterricé en el tema de la multiculturalidad, que es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención en Mexicali y en el formato o en la modalidad de documental. Y cuando estaba investigando de distintas culturas que habitan ahí, como es la china, la rusa, en algún momento la hindú, conocí la historia de la comunidad japonesa y pues el drama humano que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial, que ya lo verán en la película, pero por presión de Estados Unidos, pues México obligó a los mexicanos que eran de origen japonés, ni siquiera nacidos en Japón, pero mexicanos de origen japonés, a concentrarse en otras partes del país que no fueran la frontera con Estados Unidos. Y pues eso me impresionó sobremanera, o sea, sí fue algo que me cautivó y donde pensé que podía haber una historia, una narrativa, y empecé a trabajar en ello. Y entonces en ese proceso de investigación, pues conocí a distintos miembros de la comunidad japonesa actuales de Mexicali, y así conocí al señor Iwao Ichikawa y a su sobrino Jorge. Y que precisamente de ahí viene el nombre de la película. Exactamente, Nisei es el término o el vocablo en japonés que se refiere a todos aquellos nacidos en un país distinto a Japón, de padre o madre japoneses. Es la segunda generación de migrantes. Nisei, segunda generación, pues es algo muy especial porque para mí, espero que también para ustedes después de que lo vean, porque significó no solo el esfuerzo de filmar en Mexicali por primera vez, para mí, quiero decir, sino fue el primer trabajo que hice pues, fuera del marco académico, ya cuando había terminado la escuela, y como una producción pues independiente en el sentido que nadie la pidió, nadie la estaba esperando, sino que se hizo con la voluntad de varias personas que nos sumamos para poder narrar esta historia y llevarla a la pantalla. Y precisamente, ¿cuáles fueron algunos de los principales retos a los que se tuvieron que enfrentar? Establecer confianza con los personajes del documental, que lo cierto es que no fue tan complicado, no lo digo por mis dotes de conversador o de cineasta, sino también porque ellos fueron muy abiertos conmigo desde el principio. O sea, yo sí recuerdo desde el día 1 que los conocí, que llegué al que era su hogar y negocio donde vendían hielo seco, que, bueno, primero me recibieron como un cliente del negocio, pero cuando les expliqué brevemente qué es lo que estaba buscando hacer y el conocer la historia del señor Ichikawa,
desde ese momento me prestaron una silla para sentarme con él y platicar, y pues siempre tuvieron esa apertura. Pero sí fue una cosa que se trabajó igual de manera gradual. Al principio fui solo yo conversando con el señor Iwao, y eso había que llevarlo hasta el momento donde filmáramos, pues ya con una cámara delante y con un equipo de otras 5 o 6 personas, y pues que funcionara igual, ¿no? Que siguiera habiendo esta transmisión del testimonio oral como se ve en la película. Y pues finalmente otro reto importante fue toda la parte del material de archivo. Yo estimo que un 40% o 30% de toda la película es puro material de archivo, aparte de lo que filmamos. Entonces fue un trabajo pues de otro par de años de recopilar distintos materiales audiovisuales, iconográficos, bibliográficos, hemerográficos, hasta musicales, para poder estructurar la película. Y pues eso es otra cosa también que me entusiasma mucho que puedan ver. Creo que hay piezas de material de archivo que de Baja California, como de los periódicos, que yo no los había visto antes, y creo que mucha gente tampoco, ¿no? Es un capítulo de la historia ignorado. Entonces, bueno, pues sirve el cortometraje para dar a conocer un poco de lo que sucedió en aquellos años. Y este cortometraje también te deja un mensaje para la sociedad. Y la mayoría de tus trabajos tratan de ver ese mensaje como de impacto social. ¿Es algo que te define como director? Sí, al final mi mayor interés es el otro, es decir, las personas, y pues una visión humanista. Entonces, por eso creo que me decidí o me decanté por esta temática cuando estaba haciendo la investigación, por, como te decía hace un momento, el drama humano que vivió la comunidad japonesa en aquellos años de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es un hecho histórico que quedó en el pasado, en el sentido de que no ha vuelto a haber una segregación igual con la misma comunidad, pero sin duda sigue habiéndolo. Y aunque no sea con japoneses, pues ocurre con otras culturas o con los mexicanos mismos. Entonces sí, pienso que a través del cine y de la ventana que es el cine documental, ¿no? Del que podemos, de esta idea de poder asomarse a través de una ventana para ver nuestra realidad y al mismo tiempo vernos reflejados en un espejo, pues creo que sirve para hacer este tipo de reflexiones. Nisei ha tenido una vida ya una vez terminado, digamos. ¿Nos podrías platicar un poquito de ese proceso que ha estado llevando? Sí, la película estrenó en abril de este año, del 2024, en la 19ª edición de la gira de documentales Ambulante. Ahí tuvo funciones en la Ciudad de México e itinerantes en Michoacán, Veracruz y Querétaro. Recientemente se presentó en el Festival Internacional de Cortometrajes de México, Shorts México, igual en su 19ª edición, coincidentemente, y también en el encuentro o el Festival Contra el Silencio de Todas las Voces en la Ciudad de México. Ha formado parte del Día Nacional del Cine Mexicano, que organiza y promueve el Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE, que además es productor de esta película. Y pues próximamente en el mes de noviembre, decías del 21 al 24, estará en el Festival Internacional de Cine en Ensenada, que en todas estas cosas que he dicho que me entusiasman, pues me entusiasma mucho que llegue a Baja California, y que estoy seguro que encontrará un público ahí, y espero que después de Ensenada pues también pueda ser exhibido en los otros municipios como Tijuana, Mexicali, Rosarito, San Quintín, etcétera, porque pues lo cierto es que el público primario para esta película puede llegar a cualquiera en México, fuera de México, pero el público primario está en Baja California.
Claro, y aparte se siente como si fuera en casa, ¿no? Presentar a tu pequeño hijo en casa. Exactamente, sí, y también como una mm, demostración, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, no con soberbia, sino una demostración a uno mismo y a los demás de lo que se está haciendo en Baja California en términos cinematográficos y de las narrativas que existen, que eso también es algo muy padre de los festivales, no solo exhibir el trabajo propio, sino ver el trabajo de los demás, lo que se está haciendo en términos narrativos, en términos de la forma, ¿no? De los estilos, todas las voces que han ido surgiendo y se desarrollan y se siguen desarrollando en Baja California. Pues muchas gracias y por acompañarnos por este tiempo. Y pues por acá veremos el cortometraje en el festival y ya te contaremos, si es que no nos puedes acompañar, cómo le fue. De acuerdo, pues espero que sí los pueda acompañar y pues estando ahí o no, pues me encantaría saber sus impresiones de la película y muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti y esto fue una cápsula más del Festival Internacional de Cine en Ensenada, recuerden, del 21 al 24 de noviembre.